Su adiestramiento militar no fue para crear una guerrilla en Colombia, fue para defender la revolución cubana. Santander fue la cuna de la revolución de los comuneros. En el caso del ELN, la dependencia con Cuba en sus inicios es bastante marcada, ¿no? En tiempos de la Guerra Fría, el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959 enciende la mecha de la conformación de las guerrillas en América Latina. Fabio Vázquez Castaño y un pequeño grupo de estudiantes universitarios reciben entrenamiento político y militar en Cuba y regresan a Colombia en 1963. En San Vicente de Chucurí, Santander, una región con una larga tradición de insurrección popular, instalan su base de operaciones. El 4 de julio de 1964 fundan lo que hoy se conoce como el Ejército de Liberación Nacional. Y en enero de 1965 se toman la población de Simacota, su primera acción subversiva, donde se presentan como una guerrilla alzada en armas. Capítulo 2. El origen de la guerrilla más vieja de Occidente. Esta vez, por fortuna para todas, la revolución llegará de verdad al poder. El 1 de enero de 1959, Fidel Castro Ruz entra en la ciudad de Santiago de Cuba, al tiempo que el Che Guevara y Camilo Cienfuegos se toman La Habana. Es el triunfo de la revolución sobre la dictadura de Fulgencio Batista, que huye de Cuba tras décadas de gobernar con puño de hierro al país. En su primer discurso a los cubanos, Fidel dice: ¡Los ladrones! ¡Declaré intervencionista! ¡Esta vez sí que es la revolución! El sociólogo Eduardo Pizarro León Gómez tenía en ese momento 10 años, pero hoy es uno de los investigadores más reconocidos del conflicto nacional. El 1 de enero de 1959 entran los guerrilleros a La Habana. A las 3 de la mañana, el dictador Batista se escapó en un avión para la República Dominicana y nace el mito guerrillero en América Latina. Y el primer grupo guerrillero post-revolución cubana en Colombia se llama el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, el MOEC, que surge en 1959. La revolución cubana le da dimensión continental a la lucha guerrillera mientras romantiza su propio mito. La Habana se convierte en epicentro de una nueva izquierda beligerante y en Latinoamérica se instala el concepto de guerra de guerrillas, la teoría del foco predicada por Ernesto Che Guevara y el francés Regis Debray, que asegura que la chispa de la revolución serviría como catalizadora de una insurrección general en la región. El campo de juego es la Guerra Fría y la confrontación de dos potencias antagónicas en el este y el oeste. Carlos Eduardo Jaramillo, politólogo y exasesor de paz, rememora ese pasaje de la historia. La revolución fue un balón de oxígeno para muchos, en una época de dictaduras en Latinoamérica. Era entendible que ellos dijeran, pues la fórmula es esta, no hay otra, combatirlos por las armas, porque no hay espacios en lo que ellos llaman democracia para nosotros. Y eso hace que se complejice el fenómeno de la violencia de la Guerra Fría, porque había un ala comunista, las FARC, un ala chinista, el EPL, y un ala, digamos, del comunismo tropical, de nuevo cuño, que era el cubano, que tenía ese sabor latino y que acomodaba en muchos sectores con más facilidad que la rigurosidad comunista, ya sea maoísta o soviética. Cuba abrió rápidamente una dinámica de relacionarse con América Latina, sabía que tenía que rodearse y invitó a jóvenes, no solamente comunistas o de izquierda, sino jóvenes que estuvieran interesados en ir a estudiar a Cuba. Lo dice Luis Eduardo Celis, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, en referencia a las 1000 becas ofrecidas por el gobierno de Fidel Castro a estudiantes de América Latina en esa época.
60 de ellos son colombianos y viajan el 4 de junio de 1962 a La Habana. El catedrático de la Universidad Nacional, Alejo Vargas, agrega lo siguiente al respecto. Eran casi todos de las juventudes del MRL, algunos de la juventud comunista, que van a Cuba al principio un poco estimulados por ese movimiento, si se quiere, muy de la región de solidaridad con la Revolución Cubana. Allí se da la influencia muy grande del Che Guevara, que estaba tratando de convertir a Sudamérica en una especie de nuevo Vietnam. Guillermo León Valencia llega a la presidencia el 7 de agosto de 1962 en reemplazo de Alberto Lleras. Colombia busca salir del periodo de la violencia como resultado del Frente Nacional, el pacto entre las élites liberales y conservadoras para repartirse el poder y ponerle coto a la pugna partidista. El movimiento obrero estudiantil hace sentir su oposición al nuevo régimen con un discurso contra la oligarquía y el imperialismo. 2 meses después, estalla la crisis internacional de los misiles. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other. Durante las últimas semanas hemos encontrado incuestionable evidencia de que una serie de misiles ofensivos están en preparación en esa isla prisionera. El propósito de estas bases no puede ser otro que proporcionar una capacidad de ataque nuclear contra el hemisferio occidental. Es la noche del 22 de octubre de 1962. El presidente John F. Kennedy deja al mundo en vilo ante la posibilidad de una guerra nuclear. Advierte que todo ataque desde Cuba será respondido como si fuera ofensiva soviética. Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States. La política de esta nación considera que cualquier misil lanzado desde Cuba contra cualquier nación del hemisferio occidental es un ataque de la Unión Soviética a los Estados Unidos que requiere una dura respuesta contra la Unión Soviética. Para impedir la entrada de más armamento, ordena un bloqueo marítimo a la isla y exige el retiro de los misiles. La tensión se extiende durante 13 días mientras el planeta guarda expectante. Finalmente el conflicto se resuelve mediante canales no convencionales. El premier soviético Nikita Khrushchev y el presidente Kennedy llegan a un acuerdo. Khrushchev se compromete a sacar los misiles de Cuba y Kennedy a no invadir la isla y a retirar en 6 meses los misiles que su país tiene instalados en Turquía. El sociólogo Eduardo Pizarro resume así el contexto de la crisis. Estados Unidos ya ha instalado misiles en Turquía y en Alemania Occidental, y Khrushchev, para equilibrar fuerzas, instala estos misiles, que descubre un avión de los Estados Unidos, toma las fotos y se desata la crisis de los misiles del año 62, y todos los estudiantes extranjeros de América Latina y otras partes son llamados a recibir adiestramiento militar para salvar la Revolución Cubana de una inminente invasión del gobierno Kennedy. De la Comisión de Estudiantes Colombianos en Cuba, 17 reciben entrenamiento político y militar. De ese grupo hacen parte Fabio Vázquez Castaño, Víctor Medina Morón y Ricardo Lara Parada, la semilla de la fundación del ELN. Participan con las milicias castristas en la lucha contra los grupos contrarrevolucionarios en la Sierra del Escambray. Son estos estudiantes los que van a fundar la brigada José Antonio Galán, que luego se va a convertir en el Ejército de Liberación Nacional. Su adiestramiento militar no fue para crear una guerrilla en Colombia, fue para defender la Revolución Cubana. Sobre ese grupo de estudiantes en Cuba, Luis Eduardo Celi sostiene: Este grupo de jóvenes colombianos le dijeron a Cuba que ellos querían una formación militar para montar una guerrilla en Colombia. Ese es el origen de la brigada José Antonio Galán. Fueron los jóvenes colombianos los que le propusieron a la dirigencia cubana la formación militar. De vuelta a Colombia en 1963, Fabio Vázquez Castaño y compañía escogen como base de operaciones las selvas de Lopón en el Magdalena Medio. En particular,
la vereda del Cerro de los Andes, un área rural de San Vicente de Chucurí, un olvidado municipio de Santander en las estribaciones de la Cordillera Oriental. ¿Por qué esa zona y no otra? El profesor Alejo Vargas, analista del conflicto colombiano, destaca la confluencia de 4 factores claves. Básicamente son 4 elementos fundamentales. Primero, la influencia que había tenido en la región la guerrilla liberal de Rafael Rangel. Segundo, la influencia cercana de la lucha de los trabajadores petroleros en Barranca Bermeja. Desde antes de que existiera el ELN, había una relación con la población campesina de la zona. En tercer lugar, la presencia cercana a Bucaramanga, donde se empezaba a dar este nuevo movimiento estudiantil alrededor de la UDESA, la Asociación Universitaria de Santander, que empezaba a plantearse la lucha por la educación en una perspectiva más política. Y por último, yo diría, en esta región, y especialmente en San Vicente, había una tradición de luchas rebeldes que creaba un entorno fundamental. Para terminar, está la ubicación geográfica, muy cerca a Barranca Bermeja y en el centro del país, la cercanía al río Magdalena y todo lo que ello estratégicamente implicaba para un proyecto de ese tipo. San Vicente de Chucurí está a mitad de camino entre Bucaramanga, donde está en ebullición el movimiento estudiantil, y Barranca Bermeja, que es el epicentro de la explotación petrolera y el campo de batalla del movimiento obrero en Colombia. Un jugoso caldo de cultivo para un grupo insurgente que empieza a dar los primeros pasos, señala Celis. Estamos hablando de una región con una cultura obrera, como la de Barranca Bermeja, y ese mundo obrero estaba en relación con el campesinado, porque en última esos obreros venían era del mundo campesino, sus padres o ellos mismos eran campesinos. Entonces la ubicación del ELN en esta zona se explica porque había condiciones fértiles. Siempre la guerrilla ha crecido sobre los conflictos. Una larga historia de revueltas populares y conflictos en Santander explican el germen de agitación popular de la región, recuerda el profesor Vargas. No podemos olvidar todo el hecho histórico de que Santander fue la cuna de la revolución de los comuneros, con lo que todo eso significó históricamente, y para un proyecto que empezaba con esas ideas de transformación social, era muy importante buscar esos anclajes en el pasado. Pero no solo es el anclaje con la insurrección de los comuneros de 1781, ocurrida en Socorro en tiempos todavía de dominio de la corona española. También están en el ADN de ese territorio la llamada Revolución Bolchevique de 1929, un levantamiento popular en San Vicente de Chucurí y años más tarde la aparición de la guerrilla liberal de Rafael Rangel, que surgió después del Holocausto del 9 de abril en 1948. Al respecto, Eduardo Pizarro añade lo siguiente. En los años 60 surgen varios grupos guerrilleros, el MOEC, el FUAR, y estos grupos no tienen preparación militar, no tienen la formación suficiente, entonces la decisión que toman es vincularse con antiguos guerrilleros liberales, que sí tienen esa preparación. De los que van a fundar el Ejército de Liberación Nacional, se van a ligar fundamentalmente con exguerrilleros liberales de Santander, que son los que les dan la posibilidad de echar raíces en esa región. Pero en general, todos los grupos guerrilleros surgen ligados a antiguos guerrilleros liberales. Hay un hecho personal histórico, es que el padre de los Vázquez Castaño, que son 3, fue asesinado en la época de la violencia. Y este es un dato que es importante porque muchos exguerrilleros fueron marcados en la juventud por el periodo de la violencia. Uno de ellos es Nicolás Rodríguez Bautista, conocido en la guerra con el alias de Gavino, quien años después se convertiría en jefe militar del ELN.
Su padre era un antiguo guerrillero liberal y que fue clave porque participó en la toma de Simacota con su hijo, muy joven. Entonces hay una cierta relación de continuidad entre la violencia de los años 50 y la violencia de los años 60. Una conexión que confirma el profesor Alejo Vargas y que conecta con otros casos. Por ejemplo, es el caso de Eliodoro Ochoa, un muchacho estudiante de San Vicente que va a ser de los fundadores, hijo de un viejo comunista. Está la presencia de Víctor Medina Morón y Ricardo Lara, pero también estudiante del Colegio Santander de la UIS, van a jugar un papel. El investigador Celis destaca el aporte de Víctor Medina Morón en las raíces del ELN en Santander. Víctor era de La Paz Cesar, pero había ido como joven comunista a estudiar a Bucaramanga. Lo habían expulsado de la universidad. Luego se fue con ese grupo a Cuba a intentar estudiar. Termina metido en la brigada José Antonio Galán. Y él tenía contactos en San Vicente de Chucurí. Pero creo que en eso fue muy importante el conocimiento de Víctor Medina Morón. La ubicación estratégica de la zona explica por qué la Brigada Pro Liberación José Antonio Galán sienta su primera base en la región de San Vicente de Chucurí. Es una zona montañosa, de difícil acceso, que permite divisar la ruta del paso del tren, el río Magdalena y la carretera al mar. Un enclave que enlaza con Antioquia y Bolívar y está relativamente cerca de la frontera con Venezuela. Allí asumen el mando Fabio Vázquez Castaño como máximo comandante militar y Víctor Medina Morón en el área política. Sus Biblias de cabecera son el libro de guerra de guerrillas del Che Guevara y el manual de táctica guerrillera que desplegaron durante años los hirsutos subversivos que entran triunfantes en La Habana en los primeros días de 1959 encima de unos desvencijados tanques de guerra. El ELN va cobrando forma. Campesinos de corte liberal y gaitanista, algunos de los cuales están cansados del bandolerismo desbordado en la región, atraídos también por el discurso de Fabio Vázquez, son reclutados. El naciente Ejército de Liberación Nacional busca establecer relaciones con el movimiento obrero, siempre beligerante y activo en Santander, e inicia lo que se conoce como la primera marcha guerrillera, el bautismo definitivo de ese grupo armado. Simbólicamente el ELN arranca el 4 de julio del 64 con la primera marcha guerrillera precisamente de San Vicente de Chucurí, y esa marcha va hasta el cerro que queda ahí cerca, tal vez son 2 o 3 días de marcha, y hacen una escuela guerrillera ahí. Operan en la clandestinidad, simulan combates y escapan al control militar, pues solo hay patrullas móviles que van y vienen de la 5ª Brigada de Bucaramanga, debido a que la mayor parte de la tropa está concentrada en Tolima, Huila y Cauca, en desarrollo de la operación Marquetalia contra las llamadas repúblicas independientes que da origen al nacimiento de las FARC. En diciembre de ese convulso año de 1964, cuando ciertas bases campesinas han permitido una operación logística de mayor envergadura, y ya cansados por la falta de acción militar después de 6 meses, deciden dar un primer golpe para darse a conocer, tomarse a Simacota, un pequeño pueblo que no llega a los 5.000 habitantes. La operación se concreta en la primera semana de enero de 1965. Gavino participa en la toma siendo apenas un adolescente y años después, ya como su jefe máximo del ELN, no solo compone una canción sobre la toma, sino que explica ante la tropa por qué lo hicieron, para anunciarle a Colombia y al mundo que ha surgido una nueva fuerza guerrillera, el Ejército de Liberación Nacional. La toma del ELN a Simacota, la primera de todas las que seguirían en más de 60 años de guerra, se decide por razones prácticas, señala el catedrático Alejo Vargas. Primero, había una guarnición militar muy pequeña que permitía relativamente garantizar que se pudiera hacer el hecho militar sin mucho riesgo. Segundo, porque era una población situada en todo el centro de la provincia comunera y para ese proyecto era muy, muy importante en ese momento. Y tercero, porque estaba muy ligado geográficamente
a lo que había sido el área donde inicialmente el grupo había estado moviendo el Cerro de los Andes y la Cordillera de los Cobardes, y eso le va a facilitar a ellos una buena aparición pública. Jueves 7 de enero de 1965. Son las 8 de la mañana. 4 guerrilleros vestidos de civil, sin insignias del ELN, ingresan a la comisaría de policía de Simacota y disparan contra un sargento y 2 agentes. Ya muertos, les quitan las armas. Mientras tanto, Fabio Vázquez Castaño y el resto del grupo, entre ellos Gavino y la Mona Mariela, la única mujer de esa guerrilla hasta entonces, irrumpen en la plaza disparando al aire. El desconcierto es general. Algunos borrachitos deambulan todavía por las calles, mientras otros en sus casas lidian con los estragos de la celebración por la fiesta de Reyes. Simacota despierta tiros en medio de la resaca. El pequeño grupo armado de 22 combatientes asalta la droguería, el estanco, la agencia de Bavaria y la caja agraria, de donde se roban 54.000 pesos, según reportes de la prensa local. Los guerrilleros reparten volantes invitando a la gente a reunirse en la plaza, y allí Víctor Medina Morón lee el llamado Manifiesto de Simacota. La proclama, que tiene un contenido de corte nacionalista y que remata con la consigna liberación o muerte, está lejos del discurso marxista-leninista, asegura el catedrático Vargas. Ahí uno no encuentra mayor discurso marxista, sino una reivindicación de corte nacionalista, pero también una reivindicación que llama a la unidad del pueblo contra los que en ese momento se consideraban eran los que estaban monopolizando el ejercicio del poder, en un lenguaje relativamente muy sencillo que no implicaba grandes elaboraciones teóricas. Adicionalmente hay un elemento que es importante, y es que aparece en Simacota por primera vez una guerrillera mujer, la Mona Mariela, familiar de unos antiguos guerrilleros liberales de toda esta región. La toma dura pocas horas. Fabio Vázquez es el encargado del asalto a la caja agraria, pues sabe cómo se alza una caja fuerte, ya que ha trabajado en el Banco del Comercio y el National City Bank como secretario, según los archivos del propio ELN. En medio del revuelo y las proclamas guerrilleras contra el gobierno de Guillermo León Valencia, la oligarquía, los intereses imperialistas y los sueldos de hambre de obreros y campesinos, la gente les empieza a preguntar si son el ejército o son la policía. Nadie entiende bien qué está pasando. En el libro ELN, una historia contada a 2 voces de Carlos Medina Gallego, el propio Gavino cuenta una anécdota ilustrativa de ese momento, su relato en la voz del periodista Carlos Barragán. La gente en la novelería, que si son liberales, que si son conservadores, que cómo es la cosa. Hay un pasaje de un borrachito que grita: ¡viva el Partido Liberal! Los compañeros le dicen que no somos liberales. Entonces vuelve y grita: ¡viva el Partido Conservador! Y los compañeros le dicen que tampoco somos conservadores. Entonces el borrachito entusiasmado vuelve y grita: ¡viva el Partido Comunista! Un compañero le pone en conocimiento que tampoco somos del Partido Comunista. El borrachito desconcertado se queda mirando al compañero y exclama: ¿entonces quién putas diablos son ustedes? En esas estaban cuando aparece una camioneta del ejército con una columna de soldados. Se aproxima por la carretera que viene del Socorro. Empiezan los disparos. Los guerrilleros responden al fuego y luego corren en desbandada a buscar refugio en el monte. En el enfrentamiento mueren 2 soldados y el guerrillero Pedro Gordillo, alias Parmenio, el responsable de que Gavino haya entrado en la guerrilla. El párroco Félix Duarte, con impecable caligrafía, anota en el libro 10 de defunciones de la parroquia que el 9 de enero de 1965 es sepultado un joven de unos 23 años del Ejército de Liberación Nacional, muerto violentamente 2 días atrás. La noticia de la toma de Simacota sale en los periódicos locales y nacionales en los días siguientes.
Los 22 guerrilleros originales de la incursión armada se convierten en 120 y luego en 200 a medida que avanzan las primeras investigaciones sobre los hechos. Los llaman bandoleros y pese a las exageraciones sobre el número de combatientes, lo cierto es que ese 7 de enero nace en Colombia un nuevo grupo armado que reivindica la lucha revolucionaria para derrocar el gobierno Frente Nacionalista de Guillermo León Valencia. Al respecto, opina el investigador Luis Eduardo Celis. Hace una organización para luchar por la liberación nacional, que es ese concepto de liberación nacional y de socialismo que siempre ha guiado al ELN, que son un proyecto antioligárquico, que son un proyecto antiimperialista. Pero la toma de Simacota pasó como un hecho que por allá una gente se tomó un pueblito y mató 2 policías y arengó a la gente, pero realmente eso no tuvo mayor repercusión nacional. Sobre el simbolismo de esta toma guerrillera, el profesor Pizarro asevera lo siguiente. No era una gran acción militar, pero simbólicamente era el nacimiento del primer grupo guerrillero de significación en Colombia, porque habíamos tenido antes el MOEC, el FUAR, pero con el ELN, un poco después las FARC y un poco después el Ejército Popular de Liberación, van a surgir en Colombia lo que denominamos las guerrillas de primera generación, post-revolución cubana. La incursión militar deja grietas al interior del reducido grupo de guerrilleros. Las diferencias políticas entre Fabio Vázquez y Víctor Medina Morón afloran por cuenta de la muerte de los 3 policías y 2 soldados. Para Vázquez eso no importaba, pues lo crucial era garantizar el golpe militar. Morón creía que semejante cuota de sangre reñía con la visión política que quería el ELN. Además de la fractura entre Vázquez y Morón, las identidades de los máximos jefes del ELN quedan al descubierto por las autoridades. Al margen de las diferencias, este episodio marca un derrotero fundamental en la historia del ELN, cuya brújula inicial toma las orientaciones del Che Guevara a rajatabla. El pensamiento del Che Guevara era que en América Latina la clase obrera se había burguesado y que era fundamentalmente el campesinado, la vanguardia revolucionaria, y que había que crear focos insurgentes y que esos focos insurgentes, con su ejemplo heroico, iban a despertar a las masas en América Latina. Era una lectura absolutamente inapropiada de la Revolución cubana. La lectura del Che Guevara o de Régis Debray, su aliado francés, fue absolutamente equivocada, pero van a crear el mito de estos focos insurgentes rurales que van a ser un absoluto fracaso en América Latina. Y el ELN tampoco le dio resultado, pero tenía una gran capacidad de influencia en el sector estudiantil, sobre todo por el padre Camilo Torres Restrepo, que fue lo que le dio una cierta visibilidad pública, pero militarmente el ELN era realmente de muy poca significación. No solo de poca significación, sino con características diferentes a las de sus pares nacidos en la misma coyuntura histórica, sostiene Luis Fernando Trejos, investigador y catedrático de la Universidad del Norte. Lo primero, a diferencia de la FARC y el EPL, no es una guerrilla de partidos, el brazo armado de un aparato político. Eso produce en el ELN una especie de orfandad político-ideológica, ¿no? Y por otro lado, también una particularidad del ELN es el vínculo cubano. Si bien estamos hablando de un contexto en el cual Cuba se erigía como la meca de las organizaciones armadas latinoamericanas y también del mundo, en el caso del ELN la dependencia con Cuba en sus inicios es bastante marcada, ¿no? Y eso también lo diferencia de las FARC, que durante mucho tiempo mantuvo relaciones tensas con Cuba porque el Partido Comunista Colombiano, del cual se desprendían las FARC, era bastante escéptico con la revolución y seguía la línea del Partido Comunista de la Unión Soviética, que rechazaba el aventurerismo, las aventuras armadas. A partir de la toma de Simacota, el ELN define sus áreas de operación, los Santanderes, sur de Bolívar y norte de Antioquia. Se financia con aportes voluntarios o forzados de campesinos, asaltos a la caja agraria y robos a la nómina de entidades públicas. Su crecimiento es lento, pero controlado y continuo.
la llegada de Camilo Torres, que automáticamente le impregna toda esa mirada de cristianismo revolucionario al ELN y eso se erige como una de sus banderas ideológicas. Camilo era un cura predestinado a ser cardenal, pero que terminó extraviado en los caminos de la guerrilla. El deber cristiano es ser revolucionario. Camilo Torres, la historia de un cura que cuelga la sotana para ingresar al ELN y cómo su figura se convierte en mito fundacional de esa guerrilla en el tercer episodio de esta serie documental.